Recuerden que pueden seguirnos por Instagram en Radio Trinchera, por Twitter por Radio-Trinchera, Facebook Radio Trinchera, y nos pueden escribir sus mensajitos al 221-591-9684 y siempre mandarnos sus saluditos. Si quieren comentarnos qué escuchan este día de lluvia, qué música los pone en clima triste, en clima alegre, si fingen demencia para la lluvia o no. No sé. Por ahí acá están todos escuchando la canción de La Mosca en loop, porque estamos en la previa del partido de Argentina-Ecuador. Para Delphi, que preguntaba por ahí, tendríamos que haber puesto ese tema. Sí, quiero saber qué hacen en la previa del partido. ¿Qué suelen hacer? Bien, ¿qué suelen hacer? Cuéntenoslo después, porque ya estamos en comunicación con Mariano Dubin, licenciado en Letras y escritor de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Cómo estás, Mariano? Acá te saludan Maite, Laureano y Manuela. ¿Cómo están? Ya me adelanté, ya los quería saludar mientras estaban presentando. El entusiasmo. El entusiasmo. Sí, siempre. ¿Ustedes cómo están? Bien, por acá muy bien. De este lado te saluda Manuela y quizá, como ya va a ir entrando en tema, que nos cuentes un poco de qué trata, de qué va este libro. Mira, es un libro que yo escribí por primera vez en el 2016-2017, que sucedió algo que para mí es muy explicativo de algunos problemas de acumulación política, pero que también se puede traducir como una acumulación poética. Digamos, yo creo que ahí hay un juego entre la acumulación política y poética, que fue que cuando ganó Macri, yo hablaba con los compañeros y digo, ¿se fijaron los apellidos de los ministros? Le digo, ¿viste? Está Bullrich, está Brown, está un Pueyrredón, bueno, íbamos nombrando todos los. Y me decían, ¿quién es Brown? Me decían. Yo decía, ¿cómo un militante peronista no sabe quién es Brown? Claro. Y ahí empecé a escribir, tomando algunas líneas de un origen. Bueno, este libro clásico, ¿no? De Engels, que es un gran libro, que además es parte de unos trabajos antropológicos con los pueblos indígenas norteamericanos, pensar cómo se constituye la sociedad moderna, ¿no? Y la idea de propiedad privada. Y con esa idea, y sobre todo con otra idea, que no es de Engels, sino de Marx, que es la de acumulación originaria, que parte de un genocidio, ¿no? La idea de acumulación originaria es la del genocidio. El capitalismo, que es como un montaje cinematográfico, ¿no? Uno ve la película donde están todos abrazados y felices, como Río Oscuro, no sé si vieron la de Clint Eastwood, esa escena es el ejemplo de acumulación originaria. Y la última escena es toda la familia norteamericana festejando la fiesta patriótica. Y toda la película anterior es cómo se hizo esa acumulación, ¿no? Muertes, violaciones, sangre, traición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tomé esa idea de decir, bueno, estas clases altas, que viste que parecen como muy divertidas, la sonrisa, el sí se puede, ocultan su sangre, ¿no? Su expolio, sus violaciones, sus violencias. Y bueno, y ahí empecé a trabajar con esta idea que para mí es una de las familias más interesantes, porque hoy uno los ve a los Brown y son fenomenalmente estúpidos, ¿no? Parece de una cierta manera, ¿viste? Son esa gente que vos ves y parecen unos pelotudos. El famoso duraznito de la cumbia villera, ¿no? Y sin embargo, son unos pelotudos que cometieron algunos de los actos más salvajes de la historia argentina, ¿no? Los Brown Menéndez en el contrato, ¿no? De los cortadores de pelotas de indios a principios del siglo XX, luego los fusilamientos en lo que llamó después la Patagonia rebelde, luego su participación en distintos golpes de Estado y en particular en el 76, ¿no? Sí. Perdón que te interrumpa ahí, ¿no? Pero me parece muy interesante. Arranqué mucho entusiasmo y empecé a hablar y me mandé. Puso primera. Está perfecto, está muy bien. No, venías contando toda esta narrativa, ¿no? Toda esta construcción del salvajismo de la modernidad en la historia argentina, más allá que le podríamos adjudicar a la modernidad toda, pero centrándonos en la Argentina. Y me parece un giro
iba a decir un giro poético, que queda un poco reiterativo, pero que justamente utilizas a la poesía, que es como una herramienta en su momento de la élite, y que a su vez tiene que ver con la literatura, lo oculto, más allá de que podamos hacer un montón de analogías con la poesía en sí, para replicar o para denunciar el salvajismo de esta oligarquía que entre risas quiere esconder abajo de la alfombra como esa barbaridad, ¿no? Y mi pregunta es, ¿por qué? Sí, perdóname. No, me emociono y ya quiero hablar. Es suerte en esta época saco el cuchillo y nos peleamos ahí a cuchillazos. A los fracasos. La verdad que, porque sabes que te quiero interrumpir, porque para mí es algo clave, que la poesía, sobre todo más a partir de los 90, yo creo que el primero que lo dijo acá en nuestro ambiente fue Julián Axat, que bueno, tenía como una práctica jacobina que digamos bastante anacrónica y a destiempo, y sobre todo una sociedad literaria que busca las buenas formas, que él guillotinaba libros, ¿no? Lo cual iría en contra de esta idea de la literatura como bien burguesa, cuidar y a cuidarnos y a ser buenas personas. Y él guillotinaba libros de poetas de los 90 que le parecían frívolos, menemistas o neomenemistas, etcétera, etcétera. Y para mí hay algo de la poesía, sobre todo de los 90, que instauró, que tiene que ver con una larga tradición de la poesía como algo idílico, algo no contaminado por el ambiente social, que a mí me interesa justamente esta idea de Marx, porque digamos, hay algo que es claro del marxismo, pero que después también toma todo el movimiento de liberación, sea social, nacional y demás, que es mostrar justamente la mugre, es mostrar el expolio, es mostrar la violación, es mostrar la violencia. Entonces me gustó agarrar esto, que es la poesía, o me gusta siempre, digamos. Además, pensando que en la Argentina tenemos una tradición de poesía política de grandes poetas, ¿no? Sí, muy rica. Unión, Hellman, Lamborghini. Entonces, digamos, anotándome o intentando cabalgar también esa tradición de política que piensa la lengua también, y ahí pienso la política, ¿no? Yo decía hoy con unos amigos que el kirchnerismo se convirtió en un cuchillo de plástico, ¿viste? Después cuando vas a comer a algún lugar y tenés esos cuchillos de plástico no sirven para nada, que se parten al primer uso, que obviamente tiene que ver siempre, obviamente la política tiene que ver con una práctica, una praxis, con unas transformaciones, pero tiene que ver una manera de hablar. Y si uno ve, por ejemplo, Cólera Boy de Hellman, que tiene un poema que para mí es muy fuerte, porque es un poema que el tipo está sentado, o uno puede imaginar esa situación de enunciación de un tipo sentado, que abre el diario, que es un poco esa enunciación que le pasó a Walsh y otros escritores, a Conti, ¿no? Escritores de la pequeña burguesía, y en ese poema él dice, abre el diario y lee que en algún lugar remoto de la Argentina asesinaron a guerrilleros. Y el último verso dice, al fin hay muertos por la patria, ¿no? Entonces, que esa violencia poética, o sea, esa exaltación casi del mártir, ¿no? De ese lugar poético también, que es lo que yo creo que hay que recuperar, tanto en la poesía como en la política, que además la política revolucionaria siempre tuvo una imagen sumamente creativa, digamos. La imagen del peronismo es una imagen claramente las patas en la fuente, ¿no? Digamos, esa imagen es una imagen que perdura por su fuerza de desordenarnos sentidos acumulados sobre, por ejemplo, lo que es una ciudad, ¿no? La ciudad cívica burguesa, bueno, tienen los cabecitas negras y te usan eso, ¿no? Y esa imagen de desestabilización simbólica, que es la irrupción de lo negro, de lo popular en la historia argentina, es lo contrario. No voy a nombrar a nadie para no empezar a pelearme, ¿no? A estos comunicadores que uno ve, por ejemplo, o comunicadoras que uno ve en C5N, y bueno, son cuchillos de plástico, ¿no? Son esos cuchillos que te dan en Palermo y que no te sirven para el carajo. Y hay que, como diría el Martín Fierro, José Hernández, hay que dejar el facón que salga ya cortando, ¿no? Y me parece que no sé si lo logro, pero es un libro que intenta recuperar una voz que por lo menos joda, ¿no? Después, bueno,
uno la podrá seguir trabajando, pero que intente tener filo. Claro, y retomando un poco esto de sacar el facón con filo, o bueno, un poco esta línea, ¿no? Del peronismo siempre con esa retórica poética o con esa narrativa poética, tanto en los hechos como en los grandes poetas que tiene el campo nacional y popular, y llevándole un poco también a la actualidad. Vos decís que sigue existiendo ese germen, que está presente ese germen poético, o que en la política, no necesariamente en el mundo cultural, que sin embargo se entrecruzan constantemente. Yo tengo el recuerdo de haberte escuchado hablar de la necesidad de un mártir y de los sacrificios del mártir en otro momento, no sé por qué me quedó tan grabado en la cabeza. Y mi duda es, ¿cómo se construye un mártir hoy? ¿O dónde buscamos un mártir hoy? La literatura, la poesía, ¿tiene las herramientas para construir ese nuevo mártir que necesita esta coyuntura? ¿Hay? ¿Existe? ¿O qué ves vos en el panorama político en torno a eso? Partamos de que la noción de mártir es una noción compleja y fuerte, porque, viste, lo primero que me podrías preguntar vos, bueno, tanto hablas de eso, ando vos primero, ¿no? Porque el famoso vamos a luchar, vayan ustedes que lo sigo, ¿no? Yo digo, con mucho cuidado, porque justamente además la visión de mártir también puede destruir la politicidad, ¿no? Porque, digamos, el mártir muchas veces sintetiza una serie de acciones centradas en el milagro del individuo, ¿no? Y la política, para bien o para mal, juega también otras artes menores. Pero yo voy a algo que tal vez tiene que ver con el chispazo o el cambio social, ¿no? Digamos, y el chispazo o el cambio social justamente se juega en las periferias de los sentidos, ¿no? Las periferias de los sentidos. En las periferias del lugar común, donde uno va a buscar la política, ¿no? Que es un poco, digamos, por qué es tan interesante y escurridizo el fenómeno Milei, ¿no? Porque empieza a surgir por fuera de los espacios donde estábamos recorriendo todos, o la mayoría, la política o la política profesional. Yo creo que lo nuestro, que es nuestra búsqueda, tiene que ser ese chispazo que sin duda es de una palabra y de un sujeto popular. Por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes que escucha a estos pibes de Milei hablando con cualquier boludo que les pregunta cualquier boludez, y uno piensa, qué lindo sería que esté Maradona, ¿no? Si les pasa pensando, qué lindo que dice Maradona acá para contestarle las cosas que les contestaría, que serían hermosas. O Eve, ¿no? Digamos, esos tipos que hay algo en ese lenguaje que justamente siempre está al borde de, y ahí sí se puede pensar una figura del mártir, ¿no? La figura del tipo que no está pensando en la correlación de fuerza y sin embargo le sale bien, porque, digamos, no queda ni en el lugar de boludo, ni de bardero, ni, no, digamos, que el gol de Maradona a los ingleses y demás, ¿no? Ese tipo que juega al límite y en ese límite gana. Yo creo que hay algo igualmente, no sé cómo llamarlo, pero de agotamiento de sentido, que tal vez termine de una manera distinta a la de la primera gran acumulación del movimiento popular, que fue mucho mayor que la que vimos nosotros, que fue la del peronismo, que termina, digamos, vamos a decirlo la verdad, digamos, entre nosotros nos cagamos a tiro, digamos, entre los peronistas, digamos, es tremendo, o sea, hay como algo ahí no resuelto y termina, digamos, y además después de eso, un terrorismo de Estado que digamos, todas nuestras familias lo han vivido, de más cerca o de... y esto me parece que puede terminar de una manera que en un punto se parece más a la del irigoyenismo, y lo cual es preocupante, inaugurando una década del 30, que es el agotamiento por, ¿cómo decirlo de una manera que no sea tan desagradable? Por pesimismo, o por falta de voluntad, o por tristeza, o por angustia, o por confusión, que es muy distinta a la del el proceso del 73-76, ¿no? Digamos, acá hay un proceso de
sí, de no poder salir de- del círculo vicioso de las cosas que sí creo que lo tres, Kicillof encontró una linda imagen, ¿no? Que es la de los tipos que... Pasa que, claro, lo dijo, esto no pasa ahora, digo, ya pasa hace muchos años, de estar tocando el mismo tema y ya no te interesa si el público siente algo y solamente apelás a gente que sintió, ¿no? Exacto, claro. Que hay algo, ahora diciendo lo tuyo, lo que me dijiste, yo creo que hay algo de la poesía que es poder por... Mirá, me diste una linda idea. La poesía nombra por primera vez un sentimiento que no estaba nombrado. ¿Bien? Hay algo de la poesía que nombra por primera vez algo que ya estaba pasando en la realidad y no encontrábamos las palabras. Sí, me Bueno, recuerda. las patas en la fuente. Perdón que te interrumpa, pero no puedo dejar de Sí, pensar en, no sé si ya lo habías mencionado o no, en el poema o la obra de teatro de Cito Lema, La Pasión del Piquetero, cuando habla y retrata sí, la muerte de Darío y Maxi desde la voz del verdugo, retratando justamente lo desagradable que son desde el otro lado, y me hace acordar un poquito también a tu poemario y la idea de retratar hasta lo macabro detrás de esa imagen que se presenta de, no sé, de buena persona, ¿no? Perdón, pero está bueno también para recordar nuevamente, no olvidarnos de quiénes son los que están enfrente, porque vos hablabas acá del tiroteo entre propios, y está bueno poder volver al eje de quién es realmente el enemigo, o por lo menos a quién hay que apuntar el discurso, ¿no? Me parece que hay algo en el libro que nos reactualiza, nos recuerda un poco, no solamente estas familias en particular, sino, bueno, volver al eje, no irnos y dejar de tocar siempre los mismos temas, ¿no? No, sí, recordar los enemigos son los de siempre. Medio que la historia no es cíclica, sino que ellos son siempre los mismos. sí, sí, yo en el poemario lo juego un poco con el tema del marxismo, porque digamos, es un poemario que al estilo Lamborghini reescribe un libro, que es el libro de Engels, digamos, uno de los clásicos del marxismo, y juego justamente con esta idea del marxismo que en el poema por ejemplo acá, digo, el capitalismo goza este abismo. Nosotros discutimos el programa reformista de la Segunda Internacional y a esos cerdos revisionistas y traidores les decimos, contrataremos al mejor traductor de Marx y volveremos a hablar, filisteos. Bueno, esta idea de contratar al mejor traductor, ¿qué tiene que ver con el agotamiento, digamos? ¿Por qué la izquierda se agotó? Porque buscó el mejor traductor, ¿no? Digamos, el traductor es alguien que trabaja sobre un documento que está muerto, buscando un sentido prístino, ¿no? De algo pasado, en general. Y el kirchnerismo, bueno, uno los escucha en términos de las fuerzas mediáticas, no de la militancia, ¿no? Pero la militancia justamente es la que permite que ese chispazo continúe, pero en este discurso mediático es como un discurso de el tipo que te dice, no te olvides lo que pasó hace 15 años, ¿no? Que es un poco, bueno, refritar el es un pasado. discurso... Sería. Sí, sí, o sea, El pasado hay que cercano. buscar, hay que apelar a lo que dijo Perón, ¿no? A, a ese sonido, a esa música que está que está en, bueno, una de las últimas cosas que dice, ¿no? Que está en sus oídos, la música más maravillosa. Hay algo que, bueno, por eso digo, para mí la poesía, vuelvo a repetir esto, se construye fuertemente con poder decir algo por primera vez, casi nombrarlo, casi un discurso adánico, ¿no? Nombrar algo que en esas fuerzas sociales todavía no se podía nombrar, porque todavía no están las voces, no están las palabras, no está el sentimiento. Y yo di ejemplos que por eso a mí siempre me interesaba, uno puede, más allá de lo político, ¿no? Cuando ya estaba la familia Santucho, ya pensando todo lo indoamericano desde su origen quichuista santiagueño, pero cuando Santucho hace un movimiento y el ERP, que hoy nos parecería como totalmente normal para las izquierdas y el movimiento revolucionario, de poner una misma imagen a San Martín y a Santucho, a San Martín y al Che Guevara, cuando dan los discursos que está San Martín y el Che Guevara, eso para la época es disruptivo, ¿no? Porque San Martín es el general, o era, ¿no? Entre comillas, digamos, el general de la institución nacional, de la construcción del ejército argentino
más allá de lo que fuera San Martín, de un ejército argentino que en ese momento era represivo, que estábamos en un cargamiento de golpe de Estado, y el Che Guevara era lo contrario, ¿no? Lo antiinstitucional, el rebelde, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo en esa imagen que hace de San Martín algo Che Guevara y algo del Che Guevara algo de San Martín, ¿no? Y propone algo. Y bueno, ni hablar la palabra, el nombre Montoneros, digamos, como es imposible no crecer con ese nombre como agrupación, ¿no? Porque lo que sintetiza la historia decimonónica y en la caída del peronismo hacia adelante. Creo que ahí es donde yo digo que juega entre el discurso poético y el discurso político, ¿no? Y cuando el discurso político se transforma acá es algo más profesional, no digo que el discurso político tenga que ser solamente discurso poético, pero cuando se pierde eso, bueno, se pierde un poco la mística de por cuál uno hace las cosas, ¿no? Uno hace las cosas a veces por cálculo, de ya la vida tiene algo de racional, pero gran parte por las cosas que nosotros vivimos no tienen un cálculo. El amor, la muerte, no hay un cálculo racional de por qué esas cosas operan en nosotros. No, tal La cual. patria. Y ahí, perdón, ¿no? Pero también citando a Perón, o más que a Perón, a cosas que ha hecho. Digo, él no solamente se fundó sobre el hacer, más allá de que la mayoría de los peronistas levanta esa frase que dice que mejor que decir es hacer, sino que el chabón también se esforzó por calar en la filosofía, ¿no? No por mucho... No, sin ir más lejos, estoy como pisándome mientras hablo, perdón el enriede. También hubo un gran desarrollo de la filosofía peronista, en la genealogía de la argentinidad caló también, se nutrió lo cultural, se nutrió una discusión que va más allá de simplemente hacer. Y quizá puede que la poesía entre ahí también, digo, en eso, calar en lo subjetivo, calar en la filosofía de vida, calar en la forma y la comprensión del mundo por fuera de lo material. Pero, ¿O me a volé? ver, yo tuve un personaje menos disruptivo, ¿no? Porque nombramos a Santucho, ¿no? Digamos, gente que hoy justo no serían las personas para nombrar para acumular políticamente. Pensé en un personaje como Samba, ¿no? Que es una ingenuidad. Me encanta. Y la verdad es que Samba, que para mí fue el primer momento del kirchnerismo, ahí creo que entendió muchas cosas del mundo popular. Y sin exagerar toda una retórica un poco oscura, que dominante del progresismo, ¿no? Digamos que uno tiene que escucharlo con un diccionario, a ver qué esta palabra qué significa. Samba es fantástico, ¿no? Un pibe formoseño, morocho, que es amigo de Atahualpa Yupanqui, de la Negra Sosa, que Un capo. a los pibes les hacía pelearse con Sarmiento, ¿viste? O sea, hay algo ahí que además que estaba muy bien armado para ir a las escuelas, para que las maestras lo usen, que tocaba una fibra patriótica, que es una fibra que toca el sistema escolar como institución que todo el tiempo se juega con la miscelánea patriótica, pero también con un discurso de lo nacional que toca lo popular, ¿no? Y bueno, eso, que es lo que toca esa fibra, se perdió, ¿no? Obviamente se perdió también porque no hay fuerzas materiales que justifiquen las crisis que vivimos, ¿no? Pero también porque no se habla, porque, a ver, lo digo de otra manera, Perón se bancó crisis bravas, ¿no? La de, bueno, que la derecha se acuerda siempre, ¿no? El pan negro, por ejemplo, ¿no? La crisis del trigo, que no había pan. Y la inflación. Hay una foto hermosa de Perón con un carrito, con Cook, ¿no? Ahí recorriendo el mercado. Y Perón lo bajaron con un golpe de Estado, en un momento de crisis económica. Y de hecho, hay una frase muy hermosa que Juan Manuel Abal Medina lo cita en Conocer a Perón, que un sindicalista, no me acuerdo cuál, en mitad de la inflación, le dice, preferimos perder con vos que ganar con otro. ¿Bien? Perder con vos que ganar con otro. Más allá que no se estaba perdiendo, pero hay una idea de que, sino de un economicismo, ¿no? Como si la política no fuese mística, no fuese
en algún momento, piensen en los momentos de los procesos de liberación nacional, Cuba, China, Vietnam, fueron momentos también de mucha hambre, por distintos motivos. Y el pueblo nunca sacó las patas, vamos a hacer una frase periodista, nunca sacó las patas de la fuente, perdón, del plato. ¿Por qué no la sacó? Porque la política no es solamente economicismo, es también ese sentimiento de cercanía con los líderes, ¿no? Y eso evidentemente por distintos motivos se ha perdido. Volviendo en particular al libro, tengo una consulta que tiene que ver con que, bueno, la primera parte es un poemario y después hay una versión, una parte más ensayística. ¿Cómo conviven esos dos registros de escritura? ¿Cómo convive el objetivo central del libro en esos dos formatos de escritura, en esos dos registros? ¿Comunican lo mismo? ¿Transmiten lo mismo? ¿Tienen objetivos distintos? Me interesa también pensar eso, en particular en este tipo de textos donde también hay una cuestión de denuncia, cuando está presente el discurso poético, pero también político, digo. ¿Cómo funcionan esos registros? Sí, yo creo que el poemario, un poco lo que hablamos al principio, intenta recuperar un género o géneros que en principio no serían políticos, ¿no? Perdón, poéticos, y sí políticos, como el eslogan, ¿no? Yo juego un poco con el eslogan, de hecho voy nombrando a lo largo del poemario los nombres de las grandes familias, ¿no? Digo varias veces, ¿no? Brown, Blaquier, Mitre, Bullrich, Villegas, Pinedo, Macri, Roca, Bulgeroni, Pérez Compana, Anchorena, Urnequian, Fortabat. Y un eslogan que viene de la campaña de Obama, que Macri toma, que es el sí se puede, ¿no? Yo voy jugando con una serie de productos sociales que en principio son muy poco, para decirlo de una manera estética, muy pocos bellos, ¿no? Digamos, el eslogan tiende a ser algo reiterativo, bastante lejano. Y lo mismo hice con la última parte del poemario, que en algún momento yo lo llamé poema bibliográfico. Digamos, uno supone que todos los que trabajamos también dando clases o en la universidad o fuimos alumnos universitarios, sabemos que la bibliografía es lo menos poético del mundo, ¿no? Digamos, es casi el discurso contrario a la poesía. Yo intenté justamente hacer algo a partir de una bibliografía, que lo llamé Alambrados de un desierto, porque es toda esa documentación que va produciendo un desierto, ¿no? Porque, digamos, estas familias se constituyen como tales, borrando un territorio, ¿no? La Pampa, la Patagonia, y ahí recorto frases de Marx, de Engels, con frases de la literatura que también han descrito a la familia Brown. Por ejemplo, hay un gran libro de David Viñas, que se llama Los dueños de la tierra, y él en la primera frase quiere describir a la progenie Brown, y comienza el libro diciendo, matar era fácil, ¿no? Matar era fácil. Entonces yo trabajo con esas palabras, o esos enunciados, para producir un tipo de efecto que es un poco el efecto del eslogan, ¿no? Que es un efecto bien de psicología positivista, ¿no? De electroshock. Y que viene tal vez un poco recuperando la trayectoria que decíamos antes, de intentar reconstruir algún tipo de discurso que apela a lo sentimental, no desde el discurso político, de que uno va a construir, a acumular, sino un discurso poético de ver con el lenguaje cómo hacer que las palabras vuelvan a tener un efecto, ¿no? Como la poesía política, eso que les decía de Hellman, o que uno puede en la década del 20 y del 30 ver en Tunión, como uno leyendo eso puede volver a descubrir un lenguaje que haga de lo político algo vivido, ¿no? Algo justamente y una cosa más sumo, ¿no? Digamos, siempre cuando uno escribe poesía, hace un trabajo, o cualquier tipo de producción estética, hace un trabajo documental. Pero ese trabajo documental lo oculta, ¿no? No dice, yo estuve leyendo sobre tal libro de historia y demás. Entonces, a mí siempre me gustó como explicitar
eso que se borra, ¿no? Que es un poco barroco, si se quiere, en términos de una estética de la tradición artística, ¿no? El barroco siempre explicita el lugar desde donde el artista está enunciando, pintando, ¿no? La famosa pintura de Velázquez que se pinta a él mismo, ¿no? Entonces, hay algo de esa búsqueda de explicitar las condiciones de posibilidad del poema, que en ese sentido es un poema al estilo, como dice Atahualpa, si a mí me gusta que suene, ¿no? Los ejes de mi carreta, es un poemario donde los ejes de la carreta suenan todo el tiempo, ¿no? Tiene ese ruido, esa grasa. No sé si lo logré, pero digamos, esa es la búsqueda mía de que sea un poema donde el mecanismo mecánico, como esos autos viejos, suene y fuerte. Como, ¿se acuerda cuando bueno, ustedes son más jóvenes, ¿no? Pero uno se subía a esos autos, el Fiat Europa, ¿viste? Y hacía un ruido el motor o ni hablar los más viejos, ¿no? Bueno, yo creo que es un poema que suene, ¿no? Que haya algo de esos mecanismos manuales de la vida engrasada por la materialidad del mundo capitalista, y que no sea esa poesía que uno está ahí idílicamente viajando por mundos posibles. Antes de ir cerrando, por lo menos yo quiero que nos leas alguno ya algunos pasajes nos comentaste, pero me gustaría que nos relates alguno que tengas ahí, algún preferido o alguno que te parezca que venga a colación en particular para estos días, para este contexto. No sé, alguno que nos quieras leer. Bueno, leo tal vez dos. Leo, porque el poema en gran parte habla de Brown y los distintos Brown. Y este es de Brown cuando llega al ministerio, ¿no? Cuando Brown llegó al ministerio, sabía por su progenie caníbal que el mal es solo una superficialidad, nada más que eso, ninguna solemne satanería. Se precisan cosas simples: encontrar la camisa planchada, el café listo, los diarios sobre el escritorio, el teléfono con carga y las pelotas de los indios derramando sus dólares en la bolsa de Wall Street. Y voy con el 2, que también vuelvo con Brown. Cuando el primer Brown cortó pelotas, no sabría que todo imperio se hace cortando pelotas. ¿Acaso sintiera la corrupción como un espurio deseo mercantil creciendo, bajo el cual se desmejoraba? Luego, los Brown aprendieron que la sangre en las manos hacen la nobleza. De negro es robar y repartir. Se mata, se viola, se desuella, se descuartiza, se sacan las retenciones y todos hablamos del progreso. To be or not to be, cheto, negro de mierda. Aprendamos estos apellidos: Brown, Blaquier, Mitre, Bullrich, Villegas, Pinedo, Macri, Roca, Bulgeroni, Pérez, Compán, Anchorena, Urnequian, Fortabat. Acá me detengo, porque este poema, aun siendo un eslogan, reconoce la sobriedad de la amputación. Pero, repitamos: Brown, Blaquier, Mitre, Bullrich, Villegas, Pinedo, Macri, Roca, Bulgeroni, Pérez, Compán, Anchorena, Urnequian, Fortabat. Excelente. Yo creo que es excelente. No sé si hay algo más que agregar. Es el mejor cierre. Sí, es que pensé sentí que teníamos que irnos en ese instante, o sea, esperé como cuando nos vamos con música. Sí, claro, totalmente, sí. totalmente, pero con ese poema que la verdad, gracias Mariano. En estos momentos me parece que es más que necesario volver a representar también un poquito la bronca y en la poesía. Me parece que un poco nos olvidamos de recrear la mística en todo esto que veníamos hablando, así que nada, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Igual no nos preocupemos, que no hay nada más fácil para recuperar la mística que lo que se viene, ¿no? Se viene algo que es con mística o nada. ¿Decís que la resistencia o estar a la defensiva genera mística? ¿O es la última que nos queda? Vamos a pensarlo así. ¿Viste? Hay una frase de Fontana Rosa que me encanta que dice Fontana Rosa: los malos momentos, dicen que los malos momentos y el sufrimiento enseña más que nada. Yo prefiero esa ignorancia, dice Fontana Rosa. Y más allá del chiste, que uno preferiría esa ignorancia, sin duda
vamos a tener que retomar estos hilos de la historia, estos gritos silenciados, estas huellas, estas carretas que llevan los ejes engrasados y van todavía, ¿no?, trayendo un eco del tiempo, no para idealizar la resistencia, que realmente uno preferiría los momentos más nobles y de éxtasis y de tranquilidad, pero bueno, nos va a quedar la mística para reconstruir. Que así sea. Bueno, creo que con eso nos despedimos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nada, tenemos que coordinar de vuelta, me parece. Así que nada, gracias, Mariano. Tenés que venir al piso. Tenemos que... No pendiente eso. Perdón, yo un mini paréntesis. Yo estoy buscando un libro y ahora 2 libros tuyos. Hace mucho tiempo. Te los voy a manguear al aire. Espacio al aire. Esto es Te están terrible. mangueando al aire. Esto es terrible. Me pone en un lugar yo muy... dije, yo no voy porque me van a manguear los libros. Entonces, No me zafaste. van a acusar de... No has zafado. Por mi apellido me van a acusar de decir, no quiere ir por tacaño. No. Mira, 2 cosas. No, yo los Tengo puedo que ir a pagar, presentarlo allá. pero lo necesito. Eso, una Sí, presentación acá eso en la sí. comunidad tendría que haber, ¿eh? Sí, Pueden pa- gestionar. Es más, me ofrecieron algunas bibliotecas y demás presentarlo, que es interesante, además me encanta el mundo de la biblioteca, pero había hablado con varios compañeros, con ese entre ellos, y dije, para mí hay que presentarlo allá, por el esplendor ahí, ¿no?, de ese mundo del trabajo y por lo que significa hoy por hoy la militancia en ese lugar, ¿no?, en su lugar. Entonces sí, yo creo que tenemos que presentarlo, pero a mí lo que tengo miedo es que vaya a presentarlo y seamos 2, ¿no? Me tienen que hacer el aguante, por lo menos ser 5. Pero Lo 5 garantizadísimo. segurísimo. Y No más sé ya también. ahí cómo Bueno. manejamos el tema del mangueo entre 5 personas. Pero bueno, muchas No, el gracias, mangueo está Mariano. bien, Te esperamos. Eso está bien. Listo. Te esperamos por aquí. Así Ah, que bueno, avancemos. estamos en contacto. Nosotros, charlamos recién con Mariano Rubin, escritor del Origen de la Familia, la propiedad privada y el Estado. Muy interesante. Si acá Manu quiso manguear, yo sé que quiso manguear Parte de Guerra, que no hay más, hay que Yo entro en entenderlo. crisis. No hay más. Pero entendés que es para mi tesía. Y está en mi biblioteca. Mariano. Está en Lo el tenías lugares. que decir